Bueno, empezamos con uno de los presidentes de los gobiernos civiles. Los primeros de ellos fueron específicamente, el primero fue la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador, que fue conformada después del golpe de Estado de 1979. Es el nombre que se conoce a los tres gobiernos del lado facto de El Salvador, que gobernaron en el país desde el 15 de octubre de 1979 hasta el 2 de mayo de 1982. A inicios de este gobierno se produjeron el estallido de la Guerra Civil, que afectó al país durante décadas. En esos momentos hubieron tres juntas revolucionarias de gobierno. La primera, que empezó el 15 de octubre de 1979, la segunda, que fue posteriormente, y la tercera, que fue el 13 de diciembre de 1980. Ofensivamente también, después de eso, pasaron las elecciones que se celebraron el 28 de marzo de 1982, que en sí la Asamblea Nacional Constituyente tomó posesión el 2 de mayo de 1982 y que en ese momento eligió como presidente provisional al banquero Álvaro Magaña, que sustituyó en el gobierno de la JR. Álvaro Magaña fue el siguiente gobernante, que específicamente gobernó los años desde 1982 hasta 1984. Fue realizada por una elección constituyente de El Salvador y fue para un periodo de 2 años. En sí, su gobierno se especificó en lo poco que había avanzado el país desde que estaba ya conformada la Guerra Civil en 1980. Y obviamente su elección solamente fue por 2 años y sustituyó el poder de la Junta Revolucionaria que hablamos anteriormente. Ahora hablaremos del presidente José Napoleón Duarte. José Napoleón Duarte fue el tercer presidente civil de El Salvador. Sus comienzos empezaron desde sus estudios en el Liceo Salvadoreño y más tarde en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. En su carrera política fue el fundador del Partido Demócrata Cristiano, siendo primero el secretario general y desde 1972 su presidente en sí. Este mismo año fue candidato a la presidencia por la Unión Nacional Opositora, que ganó contra el coronel Arturo Armando Molina, un grupo de militantes que apoyaban en sí al movimiento Molina. Dieron un golpe en sí hasta que vino el golpe de Estado de 1979. Ganó las elecciones en primera vuelta, el 25 de marzo de 1984. Tuvo en sí uno de los primeros acercamientos entre la guerrilla y los militares del Estado. En sus últimos años se enfermó gravemente de cáncer y entregó el poder a su sucesor Alfredo Cristiani, siendo este el primer presidente civil electo desde 1931, y murió el señor el 23 de febrero de 1990. Ahora sí, seguimos con el primer presidente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que es Alfredo Cristiani. Alfredo Cristiani es un político empresario y que fue presidente de la República en el periodo de 1 de junio de 1989 al 1 de junio de 1994. Fue en su presidencia, el partido lo eligió como candidato de los comicios presidenciales y fue elegido presidente con un 53.8% de los votos. Al tomar posesión de cargo continuó a las negociaciones de paz con el FMLN. En sí, su gobierno fue el encargado de las negociaciones de la Guerra Civil y que fue consigo hasta el jueves 16 de enero de 1992, cuando firmó los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, México, y que puso fin a la Guerra Civil de El Salvador luego de 12 años en un proceso muy largo de diálogo, negociación en el grupo armado. En la actualidad fue nombrado presidente de Arena en el periodo de 2009 tras la derrota del partido en las elecciones presidenciales de 2009.
Seguimos ahora con Armando Calderón Sol, que fue presidente desde el 1 de junio de 1994 hasta el 1 de junio del 1999. Fue dirigente del partido Alianza Republicana Nacionalista y hermano de la diputada Milena Calderón de Escalón. En su presidencia creó la Secretaría del Medio Ambiente al inicio de su mandato en 1994 y también durante su gobierno, mediante su ministro de Educación, implementó la reforma educativa que crearía el bachillerato general acordado en 2 años y con más horas diarias de estudio dejaría el bachillerato técnico de 3 años. También se inició la aplicación de pruebas de aprendizaje y actitudes PAES para los estudiantes que finalizaban el bachillerato en 1997. El 30 de abril de 1997, a iniciativa del presidente de la República y mediante su ministro de Seguridad, Rubén Antonio Mejía Peña, de 11 diputados se decretó el actual Código Penal, que se deroga del Código Penal del 13 de febrero de 1973. Terminado su mandato el 1 de junio de 1999, Calderón Sol pasó a ser diputado parlamentario centroamericano y desde entonces mantuvo un perfil político y ocupado el cargo de presidente honorario de Arena. Ahora viene el señor Francisco Flores. Francisco Flores nació el 17 de octubre de 1959 en Santa Ana. Un político salvadoreño y presidente de la República en el periodo del 1 de junio de 1999 y el 1 de junio hasta del 2004. En su inicio de política, se expresó exitosamente su carrera política en el Partido Arena como ministro de Planificación y como viceministro de la Presidencia de la República en funciones. Como en la política salvadoreña, Francisco Flores destacó por su fidelidad en la aplicación del modelo neoliberal. Envió la moneda de curso del país del colón al dólar estadounidense como moneda de cambio el 1 de enero del 2001. Por medio de la Ley de Integración Monetaria y aprobada en la Asamblea Legislativa en noviembre del 2000, implicaba el proceso de dolarización en todas las transacciones económicas y financieras a un plazo de 6 meses. Después de su periodo fue implicado a numerosas fuentes de justicia en El Salvador, que lo implicaban a numerosos casos de corrupción, y que llegó esto hasta su muerte el 24 de enero del 2016. El expresidente fue internado en el Hospital de la Mujer, donde fue operado de emergencia después de sufrir un derrame cerebral. Ahora viene el presidente Elías Antonio Saca. Elías Antonio Saca, mejor conocido como Tony Saca, nació el 9 de marzo de 1965. Es un político empresario salvadoreño descendiente de una familia palestina católica que llegó a El Salvador a principios de los siglos XX. Fue elegido presidente de El Salvador el 21 de marzo de 2004 para el mandato comprendido del 1 de junio del 2004 al 1 de junio del 2009. En su presidencia, asumió el puesto como presidente. En el discurso de apertura de su gobierno, Saca manifestó su voluntad en dar mayor atención a los temas sociales. Los críticos de Arena sostuvieron que era un tácito y reconocimiento de la falta de absoluta política social. El gobierno de Saca también implementó un plan denominado Red Solidaria para otorgar un subsidio a las familias que viven en una situación extrema de pobreza severa en los municipios menos desarrollados del país. Este subsidio era de 15 a 20 dólares mensuales. Como otros datos interesantes fue de que una gran cantidad de ministros renunciaron bajo su mandato, como la renuncia del ministro de Turismo, Luis Cardenal, también la renuncia del ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, y también una de las cosas interesantes fue que Antonio Saca encabezaba las celebraciones del 15 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Ahora viene
El Mauricio Funes Cartagena es un periodista político salvadoreño con nacionalidad nicaragüense. Fue presidente de El Salvador desde el 1 de junio del 2009 hasta el 1 de junio del 2014. Fue el primer presidente del partido Frente Farabundo Martín. Fue en su carrera periodística uno de los fundadores del Centro de Audiovisuales UCA y volvió a laborar hasta en el Canal 12. Su inicio de la carrera política fue a partir del 2007. Fue comunicado oficialmente como candidato a las presidencias por parte del Frente Farabundo Martín. Como presidente de El Salvador, anunció el discurso como presidente un plan anticrisis que, entre otras medidas, crearía 100.000 empleos en los siguientes 18 meses. El 18 de junio detalló un plan anunciado en su discurso anual y entre los puntos más importantes mencionó la creación de un bono de educación, pensión básica de 50 para 42.000 adultos de la tercera edad. Entre otras muchas cosas, también dio el subsidio del gas propano, el plan energético y casa para todos. También una de las cosas que más fue interesante fue el plan de seguridad, que también fue implicado con el Pacto de las Maras, que fue en el 2012, después de que se estaban lanzando de 15 a 12 homicidios diarios. Pasó el Pacto de las Maras, donde empezaron muchos acontecimientos que afectaron duramente a la sociedad del Frente Farabundo Martín. Hoy en día es asilado en Nicaragua por los altos casos que se le emiten al señor Mauricio Funes. Seguimos en la lista con el penúltimo presidente actual, Salvador Sánchez Serén. Salvador Sánchez Serén fue presidente de la República desde el 1 de junio del 2014 al 1 de junio del año 2019. También, entre otras cosas, fue vicepresidente de la República desde el 2009 hasta el 2014. Pero en su presidencia, luego de varios meses de haber sido anunciada su candidatura, en un concurrido acto en el mayor escenario deportivo, el país ratificó junto a Óscar Ortiz como la fórmula de los comicios. Entre muchas cosas que pasaron fue que en diciembre del 2016 el Consejo Nacional del Salario Mínimo acordó ajustar el de 300 como salario mínimo para los trabajadores e industrias, incluyendo ingenieros. Pero como todo buen presidente, este fue el peor presidente de la República que ha tenido El Salvador, ya que con tantas promesas que dio, ninguna fueron concretadas. Y obviamente pasamos al más esperado, Nayib Bukele. Nayib Bukele es un empresario salvadoreño de los más jóvenes y el presidente más joven que ha tenido El Salvador. Con 37 años ejerció el cargo como presidente de la República el 1 de junio del 2019, rompiendo todo dato y rompiendo el bipartidismo de El Salvador, que había estado desde 1989 hasta el 2019. Durante su gobierno expulsó a la diplomacia de Venezuela, como muchas cosas que han pasado en solo su primer año. También fue alcalde de Nuevo Jucatlán, alcalde de San Salvador y obviamente ahora presidente de El Salvador. Como presidente, sus políticas han sido muy serias, tanto que expulsó a más de un centenar de trabajadores que habían estado en los gobiernos del FMLN. Ahora, El Salvador goza de uno de los más bajos crímenes de todos los años, tanto que pasamos de 12 crímenes a solamente 2, y eso solo en su primer año de gobierno. Obviamente, ahora en día está sufriendo mucho, tanto como los órganos que han estado, tanto el órgano judicial y el órgano de la asamblea, que han interrumpido mucho a los grandes proyectos que se avecinan, y esperamos mucho lo que sigue en El Salvador. Y así ha concluido este gran
video. Espero que les guste y tomen mucho los datos que han pasado. En el siguiente video vamos a hablar un poco sobre los presidentes militares. Adiós.